Hola a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24 by Sport Tour, el programa donde analizaremos toda la actualidad deportiva de la provincia. Y en el que contamos con los mejores deportistas, así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Analizaremos toda la actualidad deportiva de la semana. Contaremos con Pedro Romero para analizar el nuevo fichaje de Inagrup Elegido Futsal. Y tendremos con nosotros a Jesús Martín para hablar sobre la temporada de la Unión Deportiva Almería. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva de la semana y es que tenemos bastantes noticias en este programa. Pues sí, Sergio, comenzamos hablando de Vícar, que va a acoger el Campeonato Nacional de Ajedrez desde la categoría sub-8 hasta la sub-16. La provincia de Almería, la ciudad de Vícar, va a ser la capital nacional del ajedrez, del deporte base de ajedrez. Y en este sentido, pues como saben, la Diputación Provincial de Almería, uno de sus pilares es la promoción del deporte base, la educación de nuestros niños en los valores del deporte. Y evidentemente, cuando se nos plantean proyectos tan interesantes como este, pues la Diputación tiene que estar a su lado. Y estamos porque a nivel federal, a nivel nacional, la Federación así lo ha decidido, así lo ha impulsado y así lo ha diseñado. Por eso podemos hablar de un evento nacional en la provincia de Almería, en la Envía, en Vícar, porque venimos de la mano de la Federación Nacional de Ajedrez. Y en este caso, insisto, su presidente, don Javier Ochoa, el que lo hace posible conjuntamente con Miguel, que es el responsable a nivel provincial. Hotel Envía Gol Vícar, Ayuntamiento de Vícar y Diputación Provincial. Tres entes que nos unimos para hacer lo posible siempre bajo la bandera de la Federación Nacional de Ajedrez. Que creo que va a marcar un antes y después en el mundo del ajedrez. Nos va a posicionar al municipio de Vícar y a la provincia de Almería como referencia nacional para este deporte. Van a participar los niños de sub-8 a sub-16 con mejor coeficiente ELO. Y yo creo que va a ser una maravilla poder acoger este evento. Este campeonato, según la normativa de la Federación Internacional, en todos los países se hace así, se hace por franjas de edad de 2 años. Es decir, es desde 8 hasta 16, pero primero hay el campeonato sub-8, después el sub-10, luego sub-12, 14 y 16. Por ejemplo, nada impide, como son seguidos, que un sub-8 juegue también el sub-10. O sea que realmente pues sirve para promocionar el ajedrez de algunos jugadores que, bueno, igual les queda un poco grande por la edad del campeonato, pero tienen la posibilidad de foguearse o jugar en un torneo que igual juega su hermano mayor. Diputación de Almería ha presentado de forma oficial el circuito de travesía Sanado. Ya ha tenido lugar la primera prueba del circuito provincial de travesía a nado, uno de los circuitos más esperados, un circuito que es un referente a nivel andaluz en el mundo de las travesías a nado y que va a recorrer todo el litoral almeriense, en Cuevas de la Almanzora, Garrucha, Mojácar, Balanegra, Almería Capital, El Ejido, y un circuito en el que intentamos también pues que conseguir esa plena inclusión a través del deporte. Tenemos desde categorías de personas que están en edad escolar hasta categorías adaptadas, categorías máster, élite. Por lo tanto, es un circuito en el que nos sentimos muy orgullosos porque van a participar personas con y sin discapacidad. Un circuito que también pone en valor nuestros recursos turísticos deportivos, pone en valor nuestras playas, pone en valor nuestras costas y en definitiva lo que intentamos es favorecer la práctica deportiva, la actividad física en la época estival y la verdad es que desde la Diputación Provincial de Almería estamos potenciando que cada vez más se pueda practicar deporte en las playas de la provincia de Almería. El equipo de Barco Dragón del Club Náutico de Adra consigue un gran resultado en la prueba celebrada en Murcia al quedar terceros y ganando 3 medallas. Este fin de semana se disputó el Campeonato Autonómico de Murcia de Barco Dragón sobre la distancia de 200 metros en aguas del río Segura. El equipo del Club Náutico de Adra desplazó a 50 deportistas y un gran número de familiares, los cuales no dejaron de animar al equipo ni un solo momento. En cuanto al resultado meramente deportivo, se conquistaron 3 medallas, plata y bronce en femenino senior y bronce en femenino veterano. En la clasificación por equipos, el combinado se alzó con el tercer puesto del podium. Sin embargo, desde el club afirman que lo más importante es el gran compañerismo que han demostrado y lo bien que se lo han pasado. El equipo de Dragón Boat del Club Náutico de Adra sigue cosechando grandes éxitos en los torneos en los que participa, siendo un club de referencia en la provincia. Inagrup Elegido Futsal anuncia la salida de Isma Medina tras 6 meses de estancia en el conjunto celeste.
La planificación de la temporada 25-26 de Inagroup Elegido Futsal ha comenzado y la operación salida ya tiene confirmados a 2 jugadores que no seguirán de celeste el año que viene. Cola anunció hace unos días su salida del club ejidense y ahora el club también ha oficializado la marcha del otro pívot de la plantilla. Isma Medina, que llegó a mediados de temporada tras conocer la gravedad de la lesión de Juanan, abandona Inagroup tras media temporada en el equipo. En la retina de los aficionados quedará ese gol en el partido de vuelta del play-off ante Oparrulo en casa, que reconectó al equipo y al público y ayudó a que los celestes pudiesen dar la vuelta al partido. Medina, que llegó tras un gran paso por Intersal a Zamora, tardó en conectarse a la dinámica y exigencia de la segunda división, al ser un movimiento concreto en invierno, con la temporada bien avanzada. Ahora, el club ejidense se queda sin pívot en la plantilla y tendrá que fichar jugadores en esa posición de cara al año que viene. Almería revivió la emoción de los Juegos del Mediterráneo 2005 en una emotiva gala en el Auditorio Maestro Padilla. Es verdad que aparte de infraestructuras deportivas maravillosas, aparte de una proyección internacional y de esa capacidad de aglutinar las administraciones, los colectivos, las entidades y la sociedad en torno a un evento deportivo de primer nivel, también el sentimiento de orgullo almeriense, de pertenencia, de identidad y también inculcarnos esa cultura del deporte, de la salud y de los hábitos de vida saludables, creo que son hitos que todavía se mantienen a lo largo de todos los años. Todo surge en una visita como nueva creación de la Asociación de Periodistas Deportivos de Almería, porque era la única que no había en Andalucía, y Juan Ignacio García, que está aquí presente de la Andaluza, me dijo, vamos para adelante. Total, que hago una ronda de visita a todas las instituciones y en una de ellas la alcaldesa me dice, bueno, pues vaya a dar unos premios, el 20 aniversario, perdón, y ¿por qué no hacemos una gala por todo lo alto? Bueno, pues yo creo que está saliendo muy bien. Felicitar a los almerienses por esta maravillosa gala, de verdad, que está cargada de emoción, lo decíamos esta mañana con los voluntarios, de alma y de corazón, que fue lo que impregnó aquellos Juegos del Mediterráneo que pasarán por siempre a la historia. Fueron un gran éxito deportivo, pero sobre todo fueron un gran éxito social para Almería, para Andalucía y para España. Almería fue un antes y un después. En el imaginario colectivo de todos los almerienses, ninguno recordará, ni ninguno podremos recordar, un evento que no solamente cambiara la fisonomía de la ciudad de Almería y también de la provincia a través de las instalaciones deportivas, sino también la mentalidad. A partir de ese momento empezamos a despertar el orgullo de ser almeriense. Ahí empezamos a creernos que todo lo que habían hecho generaciones atrás podíamos conseguirlo nosotros cuando estábamos todos unidos. Aquí se hicieron las cosas muy bien y eso es lo que nosotros tenemos que intentar, ser centinelas de todas las personas que trabajaron para desarrollar los mejores Juegos Mediterráneos de toda la historia y nosotros intentar hacer algo grande más para que nuestros hijos y nuestros nietos también recuerden esta generación como que hicimos grandes cosas. Y cerramos el repaso de la actualidad deportiva con las declaraciones de Rubí sobre los prejuicios sufridos por la Unión Deportiva Almería debido a las convocatorias de sus jugadores por las selecciones nacionales. Tras lo ocurrido en este playoff tengo, así lo expreso de manera individual, porque salvo algunas excepciones es un tema que no cuenta con el respaldo público y o mediático de más allá que aquellos que nos vemos afectados en los 4 o 5 momentos puntuales del calendario. Y sí, he dicho bien y repito, adulterada porque una imposición, la de la FIFA, y una mala planificación, la de la Liga, nos arrastran a que los mejores jugadores, aquellos que son internacionales, por sus respectivos países, dejen huérfanas las plantillas durante momentos puntuales del torneo. Nos dicen que no se hace el cambio por visibilidad del campeonato, para aprovecharse de la ausencia del fútbol de élite y contar con más repercusión mediática y social. Analizo la cuestión y considero que lo que hacemos es devaluarlo porque que no participen algunos de los más consagrados, algunos de aquellos que representan a sus naciones y que se les impide colaborar con el grupo de compañeros con los que trabaja a diario, lo que significa un fracaso para el prestigio y la justicia de la propia competición. Entiendo, además, que se está condicionando negativamente la posibilidad de conseguir los objetivos deportivos marcados y a las mejoras económicas o contractuales que ello puede conllevar. Como tampoco podemos aceptar la observación de que las secretarías técnicas renuncien a firmar a estos prometedores futbolistas por el mero hecho de hacer bien su trabajo y ser recompensados por el seleccionador de turno. La pregunta es, ¿por qué hurtar a nuestros aficionados de poder observar defendiendo sus colores a los mejores? Es un sinsentido.
Bueno, y después del repaso de la actualidad deportiva, José, vamos con el fútbol sala, concretamente con el Inagrup Elegido Futsal, que está empezando a configurar esa plantilla para de cara a la temporada que viene, tras el batacazo un poquito, ese error en el playoff que le hace mantenerse en segunda. Vamos a hablar un poquito sobre esa situación, ¿no? Pues sí, Sergio, ya conocemos al nuevo entrenador de Inagrup Elegido Futsal, ya vamos sabiendo algunas piezas que se van y otras que han renovado, y hoy vamos a hablar de un nuevo fichaje que ha traído el conjunto celeste procedente del Jaén Paraíso Interior, y para ello tenemos con nosotros a Pedro Romero, periodista deportivo. Muy buenas, Pedro. Buenas, José, ¿qué tal? Buenas, Sergio. Primero que nada, Pedro, quiero que nos cuentes un poquito qué podemos esperar de Cristian Rubio. Cristian estuvo aquí con nosotros desde que vino en agosto hasta enero, que se marchó cedido a Rivera. Y bueno, lo que podéis esperar de él, la verdad, es un ala pívot fuerte, la verdad que tiene un buen disparo, y aunque aquí no ha podido demostrar su capacidad goleadora, tiene también mucho gol. Háblanos un poco de su paso por el Jaén Paraíso Interior, cómo fue ese tiempo que ha estado jugando ahí, a pesar de que no disfrutó de muchos minutos, pero tuvo una estancia en el equipo. Sí, bueno, Cristian, la verdad que empezó bastante bien. Las imágenes que vemos ahí, la Copa Andalucía, incluso llegó a ser el MVP de la final y del torneo que se ganó. Pero es lo que comentaba, esos pocos minutos tras llegar al Animati después del Mundial le hicieron que perder esa confianza, aunque cada vez que ha podido jugar lo ha hecho muy bien. Es que a veces se nos olvida, Pedro, pero Jaén Paraíso Interior está compitiendo en lo más alto de fútbol sala nacional, no ya solo en primera categoría, sino luchando por ganar siempre la categoría, y los minutos allí son muy preciados. Sí, la verdad es, este año otra vez de nuevo hemos estado en los playoffs por el título, ahí a nada de pasar semifinales contra el Barça. Estuvimos a punto de conseguir esa Copa del Rey que se nos resiste perdiendo la final, y la Copa de España siempre que estamos presentes intentamos luchar. Lo que pasa es que llevamos con bajo mínimo. Ahí Cristian no hubiera podido venir bien también, pero es cierto que bueno, esta última década nos hemos consolidado por pelear, estar en todo en la fase final. Bueno, hablamos de una situación de jugar pocos minutos, de un jugador que no es habitual dentro de lo que sería el 5 inicial del equipo, quizá un jugador más de rotación para los casos especiales, que hace que ese jugador pierda un poco la confianza en sí mismo, en el juego, en la continuidad que no tiene. ¿Cómo veis vosotros ese paso de fichar por un equipo de segunda división procediendo de uno de primera para poder recuperar esa confianza y generar su juego y su despliegue con tal? Pues yo creo que es un buen movimiento por parte de Cristian, además viene aquí elegido, que ya ha estado aquí antes. También, bueno, luego le preguntamos a Pedro cómo es eso de volver a jugar en un equipo, pero me parece un paso muy acertado, porque vuelves a un equipo en el que quizá pues vas a tener ese estatus que tenía quizá antes Juanan, que fue el jugador que se fichó procedente de primera para tratar de consolidar el proyecto con él. No salieron bien las cosas con esa lesión de rodilla, y ahora Cristian va a volver con cartel todavía de jugador de primera división a un Inagrup Elegido Futsal que ha estado muy cerca de subir, que ha estado también en esos playoffs para conseguir el ascenso, a pesar de tener el año con menor capacidad económica, por así decirlo. Así que me parece un movimiento acertado por parte de los dos. Inagrup recibe un jugador que le va a venir muy bien, mientras que Cristian va a tener muchos minutos y va a poder un poco que el juego del equipo gire en él. No sé si Pedro está de acuerdo conmigo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, José. Al final, después cuando se fue cedido en enero a Rivera, tampoco pudo disputar de muchos minutos en primera, además de que el equipo de Navarra cogió una buena racha donde logró salvarse, y creo que ese reflote ahora venía otra vez de nuevo a un club que conoce, cerquita de su casa, que yo también creo que le viene bien, y creo que puede dar su máximo nivel, porque de verdad a mí también me parece un muy buen jugador, y a mí en verano me encantaba cuando llegó al club. ¿Cómo veis vosotros ese regreso de nuevo por segunda vez a una de las que ha sido tu casa, como es aquí el Inagrup Elegido Futsal para Cristian? Pues lo estuvimos hablando en la presentación del nuevo entrenador, que comentaba Vicente Puerta que quizás no se le estaba dando la continuidad a los jugadores aquí en elegido. Cortés, por ejemplo, que ahora está siendo seleccionado por España, está siendo una de las grandes sensaciones,
aquí tampoco tuvo un paso muy largo, quizás no se le explotó todo lo necesario, y es que los proyectos de Inagroup pecan quizás de ser muy cortos. A los jugadores se les da poco tiempo de contrato porque siempre van un poco navegando a contracorriente, por lo cual creo que Cristian, que haya querido también volver aquí a Ejido, es bueno y habla de que guarda buen recuerdo de ese año que estuvo aquí. También es cierto que a él le vino bien para un poco relanzar su carrera y volver a jugar, pues por ejemplo, llegar a equipos como Jaén Paredes Interior, que es de lo máximo que se puede aspirar en el fútbol sala ahora mismo, y me parece que es una muy buena decisión y que esperemos que salga bien, y que también nos habla un poco de que quizá este año sí que Inagroup está buscando hacer unos fichajes de mayor nivel, de darles un buen contrato y de tratar de cimentar las bases del ascenso. Pedro, ¿tú cómo valoras ese movimiento de volver de nuevo a un equipo en el que ya has disputado una o varias temporadas? Bien, yo lo que decía antes, al final yo creo que a Cristian le viene muy bien volver a un ámbito que ya conoce, lo que digo, cerca de casa, que yo creo que le va a venir muy bien, ya que es gaditano. Y por último, creo que Ejido obviamente está haciendo una muy buena temporada. Es cierto que este año ha hecho un buen playoff, pero para mí creo que se ha chocado después del Betis, el mejor de la categoría, que era Parrulo, que estaba a un nivel encima llegando a fin de temporada altísimo, pero creo que el año que viene, con ese salto de Cristian y los jugadores que vayan llegando, más un entrenador nuevo, creo que puede otra vez aspirar a un playoff de ascenso. Bueno, hablamos de diferencias de niveles, como por ejemplo el de Oparulo, que ha terminado consiguiendo ese ansiado ascenso. ¿Cómo veis o cómo describís esa diferencia entre la primera y la segunda división del fútbol sala? Pues lo que comentábamos un poco con Cola cuando vine aquí, creo que en primera se toman decisiones más rápido, los jugadores están más finos, físicamente se juega también a otra intensidad. Ya hemos visto, por ejemplo, en Isma Medina, que el cambio de segunda B a segunda ha sido grande. Creo que el salto a primera lo es todavía más y es un peaje que los jugadores tienen que estar sobre todo dispuestos a saber que conlleva mucho más trabajo, mucho esfuerzo, porque la primera división, al igual que pasa en todos los deportes, Sergio, la primera división es la élite de tu país o incluso del continente, así que hay que estar muy acertado y sobre todo tener la calidad. Imagino que Pedro también nos podrá diferenciar un poquito más después de llevar tantos años viendo fútbol sala de primera. Sí, es verdad que es cierto que aparte de llevar muchos años viendo fútbol sala en primera, además este año como responsable de comunicación y viajando cada 2 fines de semana a todos los pabellones, más los partidos en casa, cuando lo ves más de cerca y ves la preparación cada semana, nota la diferencia que hay entre segunda y primera. O sea, si te despistas 2 segundos, estás fuera de la jugada, juegas con uno menos, los errores se pagan súper caros. Además, cuando te enfrentas contra un Barça, un Inter, un Pozo, un Palma, un Jimbi, sé que estáis, además de esos 4, 5, 6 Jaén, que estamos metidos en ese grupo de 6 que están peleando por estar arriba, todos los demás están súper igualados. Tú subes a la primera y todos los equipos tienen un nivel súper alto. Después la segunda también me parece que este año ha tenido un buen nivel, pero pasar a primera para mí sobre todo está en los errores. O sea, los errores en primera los paga súper caro. Pues esos errores son determinantes y en este caso, en el caso del Inagroup Ejido Futsal, en el playoff se cometieron algunos que llevaron a esa derrota contra Oparulo. ¿Cómo creéis que puede afectar al equipo ese no ascender en esta próxima temporada? Pues es algo que tengo muchas ganas de saber porque precisamente como no se esperaba el llegar a ese playoff al inicio de temporada, sí que se esperaba hacer una temporada para mantenerse y quizá no luchar por ese playoff, me da mucha intriga el saber, el haberte quedado cerca de algo que no esperaba, si te puede afectar, porque si el objetivo era el playoff, pues obviamente es un palo muy duro, pero quizá haber rozado el sueño, como se suele decir, sin esperártelo y que te lo quiten de las manos por 4 o 5 minutos malos en Ferrol, me genera mucha curiosidad por ver qué va a ser la siguiente temporada. También hay que ver el tema de la salida, porque por ejemplo Cola, que ha sido el segundo mejor jugador, por no decir el mejor de todo el año, no va a estar, cambia de club, tampoco va a estar Isma Medina, no sabemos, por ejemplo, el tema de Josete si va a seguir o no, todavía estamos viendo las negociaciones, así que me genera mucha intriga ver qué va a pasar este año con Inagroup, pero esperemos que por lo menos hagan un proyecto con vistas a jugar el playoff. Pedro, tú desde una visión de la primera división, ¿cómo crees que pueda afectar eso a Inagroup Ejido Futsal? Bueno, yo creo, al nivel que ha estado Ejido este año, creo que no que le venga bien, porque al final ascender nunca le viene bien a nadie,
pero meterse en esos playoffs, ver que se puede con toda esa igualdad que hay tanto en primera como en segunda. Creo que el año que viene, como hemos dicho, con un entrenador nuevo, con fichajes como Cristian y demás, creo que ese saltito de calidad puede hacer que se repita otra vez un playoff, y un playoff pues se puede pelear y ¿por qué no subir? Yo te puedo hablar desde nuestra experiencia, que al final sí estamos en todas las fases finales y demás, y están los playoffs y está la final de Copa del Rey y demás, pero bueno, tienes que levantarte y al próximo año tomártelo como, bueno, un listón de quiero seguir estar ahí, y si me toca este año a mí, pues a aprovecharlo y disfrutarlo. De hecho, Sergio, es que justo Pedro lo comentaba, que ellos llevan mucho tiempo detrás de esa Copa del Rey. En los últimos 5 años, si no me equivoco, Inagroup ha estado en 3 fases de ascenso a Primera División y en ninguna lo ha conseguido. O sea, hay similitudes ahí. A ver si, como reza el eslogan, los sueños se cumplen y este año podemos estar en Primera. Esos sueños se van a cumplir siempre y cuando haya una confección de plantilla, una confección de proyecto adecuada. ¿Cómo consideráis que debe de realizarse esa confección de plantilla ahora que están todos los movimientos en su punto más álgido? ¿Cómo creéis que debe de configurar el club esa plantilla para poder optar ese ascenso, si es que se propone como objetivo y como un listón, como ha comentado Pedro, para la siguiente temporada? Pues yo creo que está 2 puntos fundamentales. El primero se está cumpliendo, fichar jugadores que te pueden dar ese saltito de calidad, como puede ser Cristian, que ya además conoce la casa, sabemos que tiene el nivel que tiene y es un jugador que seguro que va a aportar mucho. Y también creo que es importante el tema de las rotaciones. Llevamos, Sergio, todo el año comentando que la segunda línea lo estaba haciendo bien, pero al final, con todo el tema de lesiones que ha habido, con Deco, por ejemplo, que ha estado todo el año fuera, Josete, que ha jugado todos los partidos con un dolor de rodilla desde principio de temporada, me parece que la plantilla tiene que ser un pelín más larga para poder afrontar toda una temporada y sobre todo luego el playoff, porque vimos sobre todo que ese partido de vuelta en Ferrol, allí ellos volaban y nosotros ya el físico estaba bastante justito. Pedro, ¿tú cómo lo ves de una posición en la que tenéis que preparar una plantilla, un proyecto para mantener el nivel que está teniendo Jaén estos años atrás? Pues imagínate, este año además le suma una Eurocopa en enero, donde posiblemente tenga 1 o 2 jugadores, más otra Copa América que tenga otros 2 jugadores que se vayan fuera 1 mes y medio. Pues yo, para mí, y lo ha comentado José en un momento de lo que ha dicho antes sobre el elegido, lo más importante es tener no una plantilla larga, que obviamente tienes que tenerla, pero sobre todo tener una plantilla que se mantenga. ¿Por qué? Nosotros este año hemos sufrido mucho durante un mes, que tuvimos una racha de 6 o 7 partidos, pero porque jugabas con 8, no hay más. Tenías lesiones, tenías jugadores sancionados, pues llega un momento de la temporada que si no tienes a todo el mundo enchufado donde hay que tenerlo, se te van las aspiraciones. Igual que, por ejemplo, lo ha podido pasar al Ejido con los Parulos. Para mí, una plantilla larga, pero sobre todo mantenerla, físicamente como mentalmente. Bueno, hablamos de proyectos, hablamos de plantilla, pero nos falta ahí un eslabón que es el entrenador, el staff técnico. Hemos tenido un reciente cambio en el que Maca ha salido de la plantilla, ha vuelto a entrar otro entrenador nuevo. ¿Cómo consideráis que esa llegada de un entrenador con 2 descensos seguidos a su espalda puede afectar tanto positiva como negativamente al proyecto del Inagroup Elegido Futsal? A mí me sorprendió mucho que Guille fuera el elegido para entrenar al equipo, por lo que venimos comentando. El elegido viene de luchar por esos playoffs, de estar varias temporadas arriba, y justo te traes un entrenador que viene de defender con Lugo y de defender con el filial del Pozo. Obviamente todos sabemos que las temporadas se pueden dar de la forma en la que se pueden dar, pero es llamativo que un equipo que va a pelear por estar arriba llame a un entrenador que no ha sido capaz de mantener a su equipo estas 2 últimas temporadas en la categoría. Sí que es cierto que nos comentaban desde la dirección deportiva que buscaban un poco primar el tema de la cantera. Es un entrenador que sabe lo que es trabajar con las bases, que tiene una idea de juego clara. Sobre todo buscaban un perfil más de juventud. Por ejemplo, Maca sí era un entrenador bastante más veterano, que también lo hizo muy bien, aunque finalmente no conseguirá ese playoff. Y ahora parece que han tratado de dar ese cambio, un perfil más joven, con unas ideas nuevas. Habrá que ver cómo sale, pero de primeras, pues obviamente un poco la duda va a estar sobre Guille en los primeros partidos, hasta que sobre todo el pueblo vea cómo juega el equipo. Pedro, ¿cómo ves tú la posición del nuevo entrenador en el Inagroup? Bueno, a ver, yo personalmente creo que hasta que el entrenador no tenga la plantilla al completo, no la conozca y no empiece a trabajar, yo soy de los que creo que no hay que jugar antes de tiempo.
ni incluso con resultados negativos en la primera jornada. Al final llega un entrenador nuevo, a un ambiente nuevo, a un entorno nuevo, con jugadores obviamente para él nuevos o que conocerá, pues no sé si ha entrenado a alguno de los que está actualmente en plantilla, y al final tiene un verano para adaptarse a un sistema, adaptarse a un modelo de juego, y por qué no, al final lo de los datos de los dos descensos seguidos, a mí nunca me gusta resaltarlo porque al final lo que tienes que primar es cómo trabajas con el grupo y cómo se siente en ese ambiente. De hecho, hay que recordar que Manuel Collado, el entrenador que estuvo esa primera parte de la temporada aquí en el Ejido, tampoco venía de conseguir buenos resultados y mantuvo al equipo primero y ganando rondas de Copa del Rey hasta que jugamos contra el Córdoba, que nos eliminó. Pero parecía que Manuel Collado iba a ser un entrenador para mantenernos con poco sufrimiento, y nos dio los mejores momentos de fútbol sala aquí en el Ejido, así que eso nunca se sabe. Bueno, ya después de repasar todo lo que es el entorno y el contexto que rodea al Inagrup Ejido Futsal de cara a la siguiente temporada, y comentando un poquito la nueva incorporación de Cristian, antes de despedir a Pedro me gustaría mojar un poco la situación y deciros que os metáis en el charco un poquito con vuestra perspectiva. Si consideráis si va a haber ascenso, si no va a haber ascenso, si es viable o no va a ser viable. Hombre, Sergio, a mí claramente me pones en un compromiso, porque obviamente tenemos el lado del corazón que te dice que sí y el lado de la cabeza que te dice que de 3 de 5 no se nos ha dado, y sobre todo el primero de esos años que se estuvo a prácticamente segundos de subir, es un recuerdo que todavía duele. Voy a esquivar yo un poco la pregunta, así que Pedro voy a dejar que se moje, pero es lo que hemos comentado, no sabemos la plantilla cómo quedará al final, tampoco hemos visto los primeros partidos de Guille, pero bueno, yo si me mojo voy a decir que sí, y esperemos que se cumpla, porque también me consta que este año tanto las empresas como las instituciones parece que han prometido al equipo dar un pasito adelante en cuanto al tema del apoyo económico, y si sin tener ese pasito adelante se han conseguido buenos resultados, esperemos que este año con todo ese apoyo se nos dé todo de sí, y que el año que viene pues pueda estar con Pedro allí personalmente en Jaén, mojándoles un poco la oreja. Esperemos que sí. Pedro, ¿tú cómo lo ves? Es una moneda al aire, bueno, pero mójate un poco. Bueno, es difícil, ¿sabes? Ahora mismo no es mojarse, es que es muy complicado. No, hasta que no empieza a trabajar el equipo y empieza a adecuarse con el entrenador y el modelo de juego, creo que es complicado. Pero vaya, por mí, yo si tengo que decir algo, yo diría que sí, porque al final el que tiene que viajar soy yo, y prefiero viajar a Ejido que viajar a Galicia. Pero bueno, oye, que más cerquita. A Galicia muy bien también, me encanta, pero más cerquita mejor. Así que por mí... Este año toca viajar a Ferrol, Pedro. Sí, este año toca Ferrol, toca Noya, sí, este año otra vez. Pero bueno, también muy bien. O sea, súper contento de que haya subido Parrulo, que al final es un mítico de la primera división. Pero yo, ojalá que yo con todo mi equipo andaluz allá, mejor. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Pedro, todo el repaso de lo que rodea al Inagrup Ejido Futsal. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por tu aportación. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Después de hablar de Inagrup Ejido Futsal y de contar sobre todo con Pedro, vamos a dar paso a la publicidad, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos minutos. Y después de este paso por la publicidad tenemos que hablar de la Unión Deportiva Almería, que perdió esta semana la opción de subir a Primera División después de caer en ese playoff ante el Oviedo con un resultado de empate 1 en el Tartiere, con un gol de Santi Cazorla que ha dejado al conjunto indálico fuera de esas posibilidades de subir a Primera División. Para analizar un poquito todo lo que fue esa serie, la temporada de Almería, y hablar también un poquito con respecto al futuro, temas de entrenadores y demás, tenemos hoy con nosotros a Jesús Martín, periodista deportivo. Muy buenas, Jesús. Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, primero quiero que nos cuentes un poco qué te pareció la serie entre el Oviedo y el Almería en esos dos partidos, el primero aquí en Almería y el segundo allí en el Carlos Tartiere. A ver, yo creo que en el primero el Almería mereció bastante más de lo que obtuvo, ¿no? Después de irse perdiendo, pero sí es cierto que debería de haber peleado un poco más en el Tartiere. Al final hemos visto las carencias que ha tenido el equipo durante toda la temporada reflejadas en este playoff. Y quiera que no, que tengas la baja de Pubil y de Luis Suárez para enfrentarte a un equipo como el Oviedo, que por algo ha quedado tercero, pues se ha notado bastante.
Justo te quería preguntar por eso, que nos hagas una valoración sobre las bajas de tanto Luis Suárez como de Pubil. El propio Rubi ya ha comentado que son dos jugadores que seguramente estén en el 11 de los mejores jugadores de segunda división y que afrontar un partido ante el Oviedo, que además era el equipo que más se le ha atragantado a la Almería este año, pues ha sido muy complicado. ¿Qué te han parecido a ti esas dos bajas de dos jugadores muy importantes? Claro, y además hay que poner en contexto una cosa, y es que el Almería esta temporada defensivamente ha sufrido porque es un equipo al que le han encajado muchos goles comparado con los que también han estado ahí arriba, pero ha suplido ese mal juego defensivo con los goles de Luis Suárez. Y si ahora encima para llegar al playoff no tienes a tu delantero, que es el máximo goleador de la categoría y seguramente top 3 jugadores de la categoría, y además te falta Pubil, que es clave en defensa, pues lógicamente te cuesta mucho competir, que también te digo, un equipo como el Almería recién descendido y con la plantilla que tiene que tener jugadores en plantilla para poder hacer que no se note tanto la baja de estos futbolistas, pero es cierto que si te falta el máximo goleador, pues yo entiendo las quejas y con razón. ¿Qué crees que le ha faltado además de esas dos bajas a la Almería para conseguir el ascenso? Porque primero lo que comentábamos, que tiene que tener una plantilla más amplia, que es también la siguiente pregunta que te quería hacer, pero quiero que nos cuentes un poco qué crees que le ha faltado a la Almería. Quizá un juego más reconocible, ser más valiente en Oviedo, quizá el centro del campo, que ha sido también una línea con muchas rotaciones durante el año. ¿Qué crees que ha sido lo fundamental para que no se haya conseguido? Primero el ascenso directo, que supuestamente era el objetivo del club, y bueno, ya un poco más a la postre, ese no ascenso en el playoff. Claro, es que a priori todos pensábamos que la Almería iba a arrasar en esta categoría porque tiene futbolistas o tenía futbolistas con nombre para primera división, como el caso de Arribas, el caso de Melamed, el caso de Luis Suárez, y de repente llega y le cuesta arrancar, luego tiene una fase de la temporada en la que sí le va mejor, pero es cierto que el Almería, lo que te he dicho, Massimiano no ha estado a su nivel, de hecho Fernando ha tenido que jugar bastantes partidos, luego el equipo en cuanto a fútbol, tú no determinas un estilo de juego claro de lo que tiene esta Almería, es que realmente no sabes a lo que juega y muchas veces piensas que los partidos se los ha llevado por las individualidades que tiene, porque al final si tiene futbolistas de calidad te va a hacer ganar partidos, eso está clarísimo, pero le ha faltado eso, identidad, le ha faltado fútbol, le ha faltado un mediocentro más creativo, que es cierto que quizá teniendo arriba Melamed, tal, que son extremos que le gusta meterse por dentro, que pueden ser esos falsos mediapuntas, pero en el doble pivote necesita futbolistas que tengan criterio, que tengan... sí, que básicamente eso, que tengan criterio a la hora de jugar y que sean capaces de llevarte el timón de un equipo, ¿no? Que, por ejemplo, Baba a mí es un futbolista que me gusta mucho, pero no está para eso. Quería preguntarte también un poco, lo hemos comentado antes, la planificación de la plantilla. ¿Crees que se está aprovechando un poco toda esta polémica que se ha generado con Luis Suárez, de toda la figura de lo que era Luis Suárez, para quizá tapar un poco que la plantilla era demasiado corta? Porque hemos visto, por ejemplo, que Pozo y Centelles, cuando han tenido que jugar, pues han tenido bastantes momentos de irregularidades. Puigmal ha acabado jugando solo por poner ganas, o sea, no se le ha pedido quizá ni buen trato con el balón, ni números, ni goles, ni nada, sino que ha sido un poco el único que parecía luchar por el balón. ¿Crees que la plantilla es demasiado corta, que no se ha hecho una buena planificación deportiva y que ahora quizás se ha pagado el pato? Claro, pero además de que la plantilla es corta, también es que hay futbolistas que se esperara que dieran un nivel que no han dado. Entonces te reduce aún más el número de futbolistas o de efectivos que tienes ahí. Entonces la planificación deportiva, pues obviamente, si el objetivo no se ha cumplido, que el objetivo de la Almería era volver a primera división, es porque algo ha fallado en esa planificación deportiva. No sé si el director deportivo no ha hecho los fichajes que había que hacer o que al entrenador no le han valido esos fichajes que el director deportivo ha podido hacer, que también está ahí. ¿Cómo crees que puede afectar a la Almería no haber conseguido ese ascenso? Porque se comentaba a principio de temporada que las fichas de los jugadores eran bastante altas, que un par de años en segunda quizá no podían contemplarlo el club y que iba a tener que dejar salir a sus grandes figuras, y en este primer año no se ha conseguido ese ascenso. ¿Cómo crees que puede afectar de cara al futuro cercano de la Almería? Eso es un problemón, José. Porque claro, cuando tú desciendes tienes una ayuda por parte de la liga y tu límite salarial es más alto que el del resto. Y si no consigues el ascenso de cara a la temporada nada más que desciende, o sea, esta temporada que ha tenido Almería, que de hecho ninguno de los 3 equipos recién descendidos han conseguido volver a primera división, lo van a pasar mal, porque el recorte en el límite salarial va a ser muy alto al no percibir esa ayuda. Lo que puede salvar a la Almería es que haya una inyección económica de parte de la nueva propiedad, pero claro,
Eso es una incógnita que realmente no puedes contar con ella porque no sabes de qué plan viene esa nueva propiedad, si va a invertir, si no va a invertir, si te va a decir que va a invertir y luego al final no invierte un euro. Entonces, claro, el no ascender ya de primeras te perjudica muchísimo, obviamente, y también genera crispación en la afición porque un equipo que acaba de bajar, que desde que se fue capaz de mantener ese bloque que le hizo descender, se hablaba de que era el favorito para retornar a la primera división y no lo consigue, se lo va a pasar muy mal y va a generar una crispación en la afición que se va a notar bastante de cara a la temporada que viene. Esta mañana Rubi ha hecho una rueda de prensa en la que ha comentado que va a remitir un escrito a la Liga con respecto a esas convocatorias de Suárez y Pubil con las selecciones. También ha comentado que, por ejemplo, en los parones anteriores, hasta 21 jugadores de diferentes equipos, de todos los equipos de segunda división, se han perdido jornadas de Liga y Hypermotion para jugar con su selección. ¿Qué te parece a ti, Jesús, esa coincidencia entre las fechas de la segunda división con las convocatorias de las selecciones nacionales? Totalmente, a mí no me parece bien porque al final el club es el que paga al futbolista, es el que quiere que el futbolista tenga mejores resultados y si tiene buenos resultados el futbolista, tiene buenos resultados el club. Y si va a la selección significa que algo está haciendo bien el jugador. Entonces, que tú pierdas uno de tus efectivos porque la liga no para, que es de las pocas ligas que no para cuando hay parón de selecciones, pues obviamente desvirtúa un poco la competición. El tema es qué solución le damos, porque claro, si se parase, ¿cuándo acaba la segunda división? ¿Habría que eliminar el playoff o habría que reducir el número de equipos? Entonces, claro, no sabe uno si puede llegar a ser contraproducente esa solución o no. Todo parece indicar que Rubi va a seguir siendo el capitán del barco de la Almería el año que viene también en segunda. Es un entrenador aquí, pues posiblemente de los 3 mejores de la historia, empatado, por ejemplo, empatado quizá un pelín por debajo de Unai Emery. ¿Qué crees que significa que Rubi siga al frente de la Almería? Hay gente que hablaba de un fin de ciclo después de no conseguir el ascenso y de esa temporada tan de altibajos que hemos tenido. En tu opinión, ¿qué crees que la Almería ha hecho bien en este caso en confiar en Rubi para ser todavía entrenador de Almería? Yo creo que este tipo de decisiones hay que verlas desde dos perspectivas muy diferentes. Desde una continuista, está claro que, hombre, siempre un entrenador que lleva tiempo en el cargo conoce el club, conoce la cantera, que también es importante, sabe cómo funciona todo dentro del club, conoce también al director deportivo. Son tipo de cosas que ya te ahorras, ¿no? Al traer un nuevo entrenador, todo esto hay que hacérselo ver al nuevo entrenador. Pero claro, el problema es si ha terminado o no ha terminado el ciclo de Rubi. Yo no sabría qué decirte. Es cierto que a día de hoy a lo mejor no podría decirte un mejor entrenador que Rubi para la Almería. O no sabría decirte qué le viene bien a la Almería en cuanto a un nombre como entrenador. Entonces, claro, mejor lo que ya tienes, que para mí Rubi es un gran entrenador, aunque no le hayan salido las cosas, que traer a alguien que no te funcione, como le pasó al Granada al principio de la temporada pasada, con Guillermo Abascal. Justo hablábamos antes de la nueva propiedad de la Almería y también quería preguntarte, porque en Málaga sabéis muy bien lo que es tener un presidente de Oriente Medio. El caso, pues ya sabemos todos cómo salió. ¿Qué crees que implica para un club de fútbol que gente que quizás no está tan ligada al deporte como son presidentes aquí en Europa, que el comandante en jefe sea un jeque en este caso, como se suele conocer? Claro, es que ya no es solo un jeque, es que, por ejemplo, el Valencia con Peter Lim. El problema es que este tipo de dueño no tiene la cultura futbolística que hay, o no entiende la cultura futbolística que hay en la ciudad, no entiende lo importante que es el equipo para la ciudad, a lo mejor no llega a entender el modelo de negocio del fútbol, no llega a entender cómo funciona el club. Entonces es muy difícil, claro, es muy bonito cuando te llega un jeque, pone dinero y hace fichajes como pasó con Altani aquí al principio, te llega a cotas que tú imaginabas que nunca ibas a llegar, como le pasó al Málaga en el caso de la Champions, pero te genera mucha incertidumbre porque de un día para otro se acaba todo. Y además, como no hay control para ello, que eso es otra cosa que la Liga también debería de mirar, quién entra a los clubes y por qué, porque un club no es solo una institución deportiva. Y yo creo que eso todo el que le gusta el fútbol o todo el que le gusta el deporte, porque ya es cualquier club deportivo, lo puede llegar a entender. Que un club traspasa lo que es el deporte, llega a la sociedad, llega a la gente, pues que nada más hay que ver cómo están los estadios los días de partido o cómo se va la gente del estadio después de un descenso, después de un ascenso. Entonces, claro, este tipo de dueño no llega a comprender este tipo de cosas y lo importante que es ese escudo que él ve tan simple
para los aficionados. Entonces, las propiedades extranjeras tienen ese problema. Si sale bien, invierten, entienden cómo funciona todo dentro de la ciudad, perfecto. Ahora, como lleguen, vayan a su bola y no les salga el plan como ellos quieren, cuidado. Para terminar, quería preguntarte, bueno, sobre todo, que te mojases un poco si crees, o nos dices un nombre, un par de nombres de jugadores que en caso de que la nueva propiedad quiera invertir, que puedan llegar al club. Porque, bueno, a lo mejor a vosotros nos gustaría, pero a mí, por ejemplo, sí me gustaría ver a un caso Roberto Fernández aquí en Almería luchando por ascender a primera. ¿Te atreves con algún nombre? A ver, yo te diría futbolistas que han destacado este año en segunda, pero que no han sido un nivel top. Porque claro, como no sabemos lo que se va a invertir, no me he querido tirar aquí por ejemplo, Andrés Martín, ¿sabes? Del Racing. Entonces, yo, si fuese el Almería, fichajes que tendría que hacer, teniendo en cuenta que Suárez y Arribas casi seguro se marcharan, pues por Suárez quizá intentaba a Iceta del Mirandés, que termina contrato con el Athletic Club de Bilbao. Si renueva, quizá pueda traerlo a Almería. ¿Qué pasa? Es un 9 móvil, pero no llega a ser un 9 como tal. Es más un complemento del 9. Por eso no creo que sirva para suplir a Suárez, pero bueno, puede ser un buen fichaje. Yo creo que el que ha visto la segunda división le gustaría. El otro es Pablo Rodríguez, que es media punta del Racing, futbolista con mucha calidad, pero que no destaca teniendo lo que tiene delante, porque si juegas con Íñigo Vicente, con Andrés Martín, lógicamente, de ti se va a hablar menos, que eso también puede ser algo positivo de cara a intentar su fichaje, porque el chaval es muy bueno, y para solucionar los problemas de fútbol que tiene en el centro del campo de la Almería, yo había pensado en Alex Sala del Córdoba, porque fue un golpeo de balón exquisito, mucho criterio con balón, un tío que defensivamente aporta mucho al equipo también. Y a mí este año me ha encantado, y sobre todo a balón parado tiene un guante en el pie, que en esta categoría eso es de vital importancia, ¿vale? Bueno, Jesús, pues quería darte las gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo para analizar un poco todo lo que ha dado el Almería esta temporada y lo que esperamos que dé las siguientes. Y bueno, pues eso, muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros por llamarme, y para lo que necesitéis sabéis que podéis contar conmigo. Bueno, pues después de hablar con Jesús de la Unión Deportiva Almería, vamos a poner punto y final al programa. Se acaba un nuevo programa de Grada 24 by Sport Tour, pero estaremos de vuelta la semana que viene.